Buenas tardes, queridos estudiantes. Primero que nada, quiero desearles que todos estén bien. Recuerden que el cuidado es nuestra razón de ser. Cuidémonos, cuidemos a nuestros familiares, a las personas más cercanas y estemos preparados porque probablemente necesitará de nuestros servicios la comunidad, no solo cercana, sino donde requieran que nosotros estemos. Vamos a iniciar con la clase de disfunciones sexuales en adolescentes. Primero que todo quiero darle todos los créditos al doctor Juan Fernando Uribe, quien es urólogo, y muy cordialmente hizo lujo de todo su conocimiento, reposando en estas diapositivas toda la información que él pensaba pertinente al respecto de las disfunciones sexuales. Les voy a enviar por correo electrónico unos casos clínicos que fueron unos casos que en realidad son consecuencia o fueron de la vida real y son de un taller que realizamos en la Facultad de Enfermería con la Secretaría de Salud del departamento, en donde capacitaron a todo el personal de salud que trabajaba en universidades en torno de la atención de las disfunciones sexuales y las líneas de atención que requerían de profesionales, porque los adolescentes pues buscan otras formas de comunicación o estaban buscando en su momento otras formas de comunicación que involucraba ya no solo el face to face, sino también pues las líneas telefónicas, y fue cuando se crearon las líneas amigas. Es muy importante que ustedes sepan que nos capacitamos, algunas de las profesoras que hoy hacemos parte del curso de cuidado al niño y al adolescente. Quedo atenta a sus dudas, preguntas y comentarios. Les mando los casos clínicos para que por favor los lean, se ilustren acerca de cuáles son algunas de las condiciones que realmente existen o son preocupación y hacen parte de la vida sexual de los adolescentes, y más adelante les estaremos informando cuáles son las formas de evaluar de cada una de las temáticas. Entonces, las disfunciones sexuales obviamente que tienen que ver con el hombre, con la mujer, y nosotros en esta conferencia vamos a hablar acerca del consejo sexual, de las preocupaciones sexuales, los trastornos sexuales, las disfunciones sexuales y algo de la respuesta normal sexual. ¿Qué es entonces un consejo sexual? Un consejo sexual es cuando se busca una intervención sexológica, generalmente centrada en un problema, y que busca informar acerca de la preocupación que se tiene en torno a ese problema. Si el consejo sexual forma parte de un proceso de terapia sexual, se llama entonces asesoramiento. En distintos espacios y en la literatura encontramos que las disfunciones sexuales no son en su gran mayoría trastornos permanentes que son manejados como una terapia de pareja, pero en los adolescentes hay una condición especial, y es que los adolescentes generalmente no tienen una sola pareja, tienen varias parejas sexuales, lo que dificulta entonces este asesoramiento. Desde la edad antigua es importante reconocer que existen diferentes manejos culturales que buscan favorecer el desempeño sexual, pero en casi todos los momentos se ha buscado favorecer el mejoramiento sexual masculino y el de la mujer se ha dejado un poco más de lado. Nótese que en la Edad Media, miren, existen diferentes fórmulas que eran la terapia o era el manejo que se tenía para la disfunción sexual masculina, que desde esa época la preocupación más grande del hombre era el no tener erección. Entonces para eso usaban testículos de cabra pero de 3 años, espárragos, leche de camello. Hoy por hoy no es mucha la diferencia. No sé si ustedes han visto en diferentes lugares de la ciudad, en los carritos donde venden por ejemplo jugo de naranja, venden también ginseng,
venden potenciadores sexuales, venden el man, una caja roja que es que para que el man sea el man, algo así. El hecho es que también se hace búsqueda de algunas estrategias que pueden, según la cultura de las poblaciones y de las costumbres, pues favorecer el desempeño sexual. Las preocupaciones sexuales son aquellas entonces que están relacionadas con la sexualidad y exigen la intervención de diferentes personas. La sexualidad está muy relacionada con el bienestar y con la calidad de vida de las personas. Cuando hay una preocupación sexual, hay que entender que esta persona tiene esta preocupación y llega a afectar su calidad de vida. Todo el tiempo está pensando en esta situación, en esta circunstancia. Lo que hace entonces que busque, ojalá en la mayoría de los casos o en la mejor condición o en el mejor de los casos, perdón la repetición, busque asesoría. Nosotros estamos esperando que los adolescentes cada vez se comuniquen más, hablen más, expresen más, tienen hoy por hoy una sexualidad más abierta, pero también una sexualidad mucho más compleja. Ya tenemos sexo masculino y masculino, masculino y femenino, pero tenemos también varias características de los géneros que pueden variar, pueden ser transgéneros homosexuales, transgéneros heterosexuales. Bueno, es una variedad amplísima de condiciones sexuales que obliga a que los profesionales de enfermería conozcamos al respecto de ellos, pero que sobre todo tengamos una actitud abierta para brindar la consejería respectiva, para remitir obviamente a quien consideremos sea necesario remitir. En todos los casos, las preocupaciones sexuales deben ser manejadas por un grupo interdisciplinario, psicólogos donde intervienen los psicólogos, los sexólogos, los urólogos, los enfermeros, los médicos, los microbiólogos, los laboratoristas, los terapistas de familia, terapistas de pareja, porque es una condición que involucra no solo la esfera mental, sino la esfera física, y están directamente tan relacionadas que hace que no se pueda desligar la una de la otra. Todas las preocupaciones y los problemas sexuales, entonces vuelvo y le repito, exigen un abordaje intersectorial. Deben aplicarse medidas preventivas y deben manejarse en programas de atención integrados y adecuados. Ojalá consultorios en donde podamos recibir a nuestros adolescentes con sus preocupaciones sexuales. Generalmente las consultas de consulta externa tienen una duración de 10 a 15 minutos. Una consulta en donde nosotros le abramos las puertas al adolescente para que hable de las preocupaciones sexuales y de sus condiciones sexuales y de todo lo que tiene relación con la esfera sexual. No puede ser una consulta de 10 o 15 minutos, tiene que ser una consulta más amplia, porque la esfera sexual es muy compleja, puede tener origen psicológico, puede tener origen somático, puede tener origen biológico, condiciones biológicas, condiciones de base como enfermedades crónicas que pueden afectar el desempeño sexual al adolescente, como es la diabetes, como es la hipertensión. En todos los casos, pues necesita además de una relación empática entre el profesional de enfermería y el usuario que está llegando a la consulta o está llamando telefónicamente, porque si no es así, si no disponemos del tiempo suficiente para atender a nuestros adolescentes, lo más probable es que pongamos una barrera en la comunicación y no logremos obtener la información necesaria para adecuadamente orientar al adolescente. Los trastornos sexuales, entonces, son aquellos que se emplean esta definición de trastorno se emplea para evitar los problemas mayores inherentes al uso de otros términos tales como la enfermedad.
son un conjunto de síntomas y conductas clínicamente reconocibles que están asociadas en la mayoría de los casos al malestar con la interferencia en el funcionamiento personal. Es decir, tienen una insatisfacción en su rol sexual, en su desempeño, que hace que ellos sean incapaces de desempeñarse sexualmente normal con satisfacción absoluta. Las disfunciones sexuales, entonces, son aquellas que abarcan diferentes formas de incapacidad para participar en una relación sexual, siempre y en todos los casos esta sea deseada. Según se trata, puede ser entonces una disfunción sexual por falta de interés, por imposibilidad de sentir placer, por un fracaso en la respuesta fisiológica necesaria para la interacción sexual, por una incapacidad para controlar el orgasmo o por una incapacidad para sentir orgasmos. El diagnóstico entonces de disfunción sexual se basa completamente en un juicio clínico. El juicio clínico tiene que tener en cuenta muchísimas condiciones de la esfera humana, como son la edad, es muy importante, no es lo mismo el funcionamiento sexual, la esfera sexual en un adolescente que en un adulto mayor, la experiencia del individuo, la frecuencia y la cronicidad del síntoma, es decir, todo esto lo debemos preguntar en la anamnesis, el malestar subjetivo que el paciente tiene, cómo lo manifiesta, qué expresa, qué siente, qué percibe el usuario, qué es lo que le desencadena esta inconformidad en su desempeño. Debe tenerse en cuenta el bagaje étnico, cultural, religioso, social del individuo. Hay que hacer una anamnesis tan amplia que incluso debemos preguntar por lo religioso, por las creencias. Hay religiones que definen que una mujer tiene que casarse con un individuo del sexo opuesto, con un hombre, independiente de sus gustos y sus preferencias sexuales, le escogen el marido desde pequeño. Entonces, pues es importante mirar si esta persona que llegó a consultar por falta de deseo es una persona que tiene esta condición de vida, lo que hace pues muy difícil la intervención del profesional, pero aún así nunca se dejan de lado, sino que todas estas condiciones deben ser analizadas por el grupo interdisciplinario y mirar de qué manera se puede intervenir para favorecer a la persona. Hoy existen, o siempre han existido, los condicionadores, que los condicionadores pues ayudan a favorecer la respuesta sexual. Sin embargo, digo, hoy hay muchos almacenes, no sé si ustedes han visto, donde venden artículos para la sexualidad. No es malo, ustedes no pueden llegar a hacer críticas al respecto. Nada es anormal en la pareja si la pareja, ambos lo aceptan como normal. Lo inconveniente es que en algunos de estos almacenes empiezan a vender no solo condicionantes o condicionadores, sino que empiezan también a recetar algunos medicamentos, lo que hace entonces que el usuario esté en un riesgo alto de padecer unas consecuencias importantes por el uso de tratamiento que no ha sido mandado, ordenado por el profesional respectivo, como es el médico, el urólogo o el sexólogo. Entonces están los perfumes, existen las feromonas. Todos sabemos que las feromonas son las hormonas que cada uno de nosotros emite, que tienen un olor característico que es diferente para cada una de las personas. Las feromonas, que como animales que somos, pues tenemos predilección inconsciente por algunos aromas, algunos olores, algunas feromonas. Por lo tanto es imposible que nos vendan feromonas envasadas, que yo me eche un perfume y entonces todos los hombres de aquí del grupo salgan detrás porque me eché las feromonas. Eso no es cierto, sin embargo así lo venden. Hay mucha publicidad engañosa en el mercado y en el medio. Los alimentos, se sabe por literatura que los alimentos altos en grasa y muy copiosos disminuyen la libido, por lo tanto disminuyen el deseo sexual.
para lograr entender cuáles pueden ser las disfunciones sexuales, tenemos que conocer la respuesta sexual normal. La respuesta sexual en todo ser humano está conformada o está diferenciada en 4 fases: la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de resolución. En la fase de excitación. En la fase de excitación aparece entonces la estimulación no solo psicológica, sino también fisiológica. En la psicológica están las fantasías, están los sueños, en la fisiológica están las caricias y están los besos. Puede durar minutos u horas. En el hombre, lo más evidente cuando hay excitación es la erección del pene. En las mujeres hay lubricación vaginal, turgencia del clítoris. Miren que desde acá puede haber una disfunción sexual, puede no haber erección, puede no haber lubricación. Sin embargo, si no hay erección, no hay acto sexual. Si no hay lubricación y si no hay turgencia del clítoris, puede haber un acto sexual con penetración, ¿cierto? Entonces empiecen a ver la diferencia entre la condición y la esfera sexual femenina y la condición y la esfera sexual masculina. La esfera sexual femenina ha sido más enigmática, muy difícil de estudiar porque esta condición está desde la fase de excitación. Entonces puede haber perfectamente un acto sexual con penetración sin que haya lubricación vaginal y la mujer puede tener la relación sexual sin tener incluso orgasmos. El hombre no puede tener una relación sexual con penetración si no hay erección del pene. La fase de meseta es aquella que se caracteriza en el hombre porque hay un aumento en el tamaño del pene y del glande, hay aumento del tamaño testicular, hay emisión del líquido mucoide. Recuerden que el líquido mucoide también contiene ya espermatozoides, entonces todos los usuarios que lleguen a las líneas amigas o que lleguen a los consultorios a hacer preguntas al respecto, también tenemos que aprovechar para darles buena educación acerca de la anticoncepción, porque el líquido mucoide tiene espermatozoides que pueden embarazar, pues obviamente. En la mujer hay una contracción del tercio externo de la vagina, elevación del clítoris, aumento en el tamaño de las mamas, edema de labios mayores, cambio en la coloración de los labios menores. Y en ambos, tanto en el hombre como en la mujer, hay contracciones musculares, hay elevación de la presión arterial, taquicardia y aumento de la frecuencia respiratoria. Muy importante que sepamos que se aumenta la función cardíaca, la presión arterial, el pulso, porque los pacientes que han tenido infarto agudo de miocardio pues tienen que tener dentro de su rehabilitación la rehabilitación sexual, de tal forma que cuando tengan su primera relación sexual ya hayan fortalecido tanto el miocardio que no corran riesgo de volver a reinfartarse por el alto consumo de oxígeno que va a tener nuevamente con el acto sexual y el aumento súbito de la presión arterial del pulso y la frecuencia cardíaca. El orgasmo. El orgasmo entonces es la percepción subjetiva de máxima reactividad a los estímulos sexuales. En el hombre definitivamente hay inevitabilidad eyaculatoria, hay emisión de semen, de 4 a 5 espasmos rítmicos de próstata, vesicales, seminales, de uretra. En la mujer hay contracciones de la plataforma vaginal, contracción del útero desde el fondo hasta el cuello. Pero el orgasmo en la mujer puede ser imitado. Es decir, ninguna de las condiciones antes descritas fisiológicas pueden impedir el acto sexual en una mujer. La fase de resolución entonces es cuando hay un estado de reposo. En el hombre hay detumescencia total de 5 a 10 minutos si no hay orgasmo. En la mujer hay detumescencia del clítoris. Hay ingurgitación que puede durar horas y recuperación del tamaño de los labios mayores. Como ya se los dije anteriormente, las disfunciones de pareja siempre son tratables o se pueden tratar, siempre no, pero se pueden tratar.
cuando son parejas estables, pero siempre hay que tener de base el conocimiento orgánico de la persona que consulta. Hay algunos daños neurogénicos, como son los daños en los nervios sensitivos y autonómicos, problemas arteriales que afectan los pequeños vasos e impiden entonces que los cuerpos cavernosos puedan llenarse de sangre. En los cuerpos cavernosos puede haber miopatía, enfermedad muscular con disfunción endotelial que impide entonces que los cuerpos cavernosos estén completamente rebosados de sangre y se impida o no se produzca la erección. Y problemas psicogénicos que producen ansiedad en el desempeño y se convierte en un círculo vicioso. Si hay ansiedad, no hay desempeño, si no hay desempeño hay ansiedad y entonces no se sale de ese ciclo a no ser que se busque ayuda. Volvemos y decimos entonces, algunas enfermedades crónicas pueden generar disfunciones sexuales, como son la diabetes mellitus, la hipertensión, algunos niveles bajos de hormonas, la toma de algunos medicamentos, algunos tranquilizantes, algunos antidepresivos. Esta es la gráfica de la respuesta sexual, no solo femenina y masculina. Entonces miren, deseo, recuerden que hay un deseo que se caracteriza por el deseo fisiológico, que está motivado por la respuesta fisiológica o por las fantasías, la excitación, la fase MZ, el orgasmo y la fase de resolución o recuperación. La disfunción eréctil entonces es la disfunción sexual masculina más común. Está definida como un estándar de oro, pues a medida que se envejece se va llegando más a la posibilidad de no tener erecciones. Los más viejos pueden tener erecciones 1 de 2. La disfunción eréctil es universal en todos los casos. La incidencia va en aumento. Probablemente es por la modernidad, por el cambio de la dieta, por el poco tiempo de relajación, de descanso, por el uso cada vez más continuo de los dispositivos que no permiten que estemos absolutamente relajados y tranquilos en nuestro hogar. Pueden tener una base orgánica en la mayoría de los casos y hasta el 2004 no era diagnosticada. Sin embargo, este no diagnóstico no era porque no se hicieran los estudios, sino porque los hombres no consultaban. Hoy es muy cercana esta misma situación a lo que era en el 2004. Sin embargo, vemos que los adolescentes pues tienen una posibilidad más abierta de conversación en el tema. Sobre todo las disfunciones son tratables. Hoy buscan ayuda entonces del 5 al 10% de las personas, de los hombres, de los adultos. Miren, esta diapositiva es bien llamativa. En Centro y Suramérica para el 2025 se proyecta que haya el 26.1% comparado con el 95% de hombres que tengan disfunciones sexuales. Y esto puede deberse a los cambios culturales que tiene la modernidad, que tiene el mundo de hoy, que es más a la carrera, que como lo dije anteriormente, pues hace que casi estemos alertas y pendientes de nuestro trabajo, de todo lo que nos rodea por las 24 horas del día. Los tratamientos, entonces existe el tratamiento psicológico, el manejo psiquiátrico con algunos medicamentos ansiolíticos, antidepresivos. Existen tratamientos que son farmacológicos, pero desde hace unos años aparecieron entonces algunas drogas milagrosas que empezaron a venderse en el mercado y que favorecían supuestamente la disfunción sexual, sobre todo en los hombres. Entonces eran las vitaminas, el ginseng, todo lo que les mencioné al comienzo de la charla, que de una u otra manera pues ayudaba a la disfunción sexual. La psicología favorece en gran medida todos los procesos sexuales. Yo diría que la mayoría de los pacientes deben manejarse no solo
desde la terapia y la consejería sexual, donde esté un profesional del área de la salud, sino que debe ser también manejada por un psicólogo o un psiquiatra si es así requerido. Entonces apareció el boom de los medicamentos milagrosos que favorecían la erección del pene y disminuía la disfunción masculina. En este caso, entonces, el hombre no tenía erección, la mujer impávida, návida, no era preocupación en este momento. Se tomaba el hombre esta pastilla, que ya vamos a hablar al respecto de ella, y provocaba inmediatamente la erección. Entonces es una droga mágica que apareció en los años 90, que incluso se ha vendido de una manera muy libre, la llaman las pastillitas azules. En las farmacias algunos de sus compañeros me han dicho se consiguen sin fórmula y sin nada por 2.500 pesos, por 3.000 pesos. Hasta finales de la década de los 80 el tratamiento solo se limitaba a la terapia psicosexual. De allí en adelante entonces fue que empezó a trabajar con el tratamiento farmacológico. El Viagra fue el medicamento que apareció en el 98 y es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5 que se utiliza como la primera línea de elección para la disfunción eréctil. Tiene buenas tasas de respuesta, tiene algunas consecuencias importantes que han de conocer y que se tiene que tener presente para hacer la educación a los pacientes que usan este tipo de inhibidores de fosfodiesterasa, porque no solo es el Viagra el que hace parte de este grupo de inhibidores, sino que son el sildenafilo, el tadalafilo, vardenafilo y avanafilo. Pero el más conocido entonces es el Viagra, como les decía, la pastillita azul. Estas son algunas de las otras presentaciones. El Cialis también es conocido, es bien conocido. Dentro de los efectos secundarios que se pueden presentar está la cefalea, el rubor facial, dispepsia, congestión nasal, infección del tracto urinario. Miren que todo va enfocado hacia la educación que tenemos que brindar a los hombres que toman este tipo de inhibidores. Visión anormal debido a que la actividad los inhibidores de la fosfodiesterasa también actúan sobre una enzima que se encuentra en la retina y que puede llegar a producir una afectación leve de la visión, en donde los pacientes pueden empezar a quejarse de que tienen una visión con unas tonalidades verdeazulosas, que pueden tener fotosensibilidad o empezar a ver borroso. Las mujeres también tenemos disfunciones sexuales, solo que como es más compleja nuestra condición, nuestra esfera sexual, entonces pues no se ha logrado mucho. La mayor esperanza de un Viagra femenino fue una droga conocida como flibanserina, pero esta fue prohibida porque realmente no favorecía la disfunción sexual o el mejoramiento de las disfunciones sexuales en las mujeres. Es la segunda vez que el Viagra femenino fracasa. Resulta que en el 2004 se introdujo un medicamento que era un parche de testosterona, tampoco demostró ningún beneficio para las mujeres. Luego otro laboratorio, Biosante, empezó a hacer estudios alrededor de un gel de testosterona, el cual se aplicaba en la mucosa vaginal entre 20 a 30 minutos antes de la relación sexual. No demostró tampoco ningún favorecimiento a la disfunción sexual. Hasta hoy, las disfunciones sexuales en las mujeres siguen siendo estudiadas, siguen siendo un enigma, siguen siendo manejadas muy desde lo psiquiátrico, desde lo psicológico, desde la depresión, la ansiedad. Para la sequedad en la mucosa vaginal, entonces se recomiendan geles que imiten la lubricación natural. Un ejemplo de gel es este. Pero, sin embargo, hoy la disfunción sexual masculina es un reto terapéutico definitivamente, que no han dejado de lado, que siguen estudiando, pero que no han podido descifrar.
Dentro de los tratamientos farmacológicos se encuentran también las inyecciones que se utilizan en los cuerpos cavernosos, el Caberjet, mire. Pero este tratamiento farmacológico pues tiene que ser obviamente manejado y recomendado por sexólogos y tienen un costo psicológico muy alto para el paciente, porque pues no debe ser nada fácil tener que pensar siempre en aplicarse el medicamento para lograr una erección y poder tener entonces un desempeño sexual adecuado y satisfactorio para él y para su pareja. En la literatura se encuentra que existe una crema que se llama el alprostadilo, que se aplica una gota en la punta del pene, en el glande. Esta pues no tiene un efecto sistémico que genere consecuencias importantes como lo puede generar los inhibidores de la fosfodiesterasa, pero sí se sabe que producen relajación del músculo liso del pene, que conduce a una mayor entrada y un adecuado almacenamiento de sangre en los cuerpos cavernosos, provocando o favoreciendo la erección. Las pastillas Viagra, Cialis, actúan sobre todo sobre el GMP cíclico y son potenciadoras de la erección. El alprostadilo es un iniciador de la erección. Ha tenido muy buenos resultados, ha sido bien evaluado y se aplica localmente en el pene. Por este motivo tiene pocos efectos adversos sistémicos. Rara vez puede producir dolor de cabeza, rara vez puede provocar mareos leves. Sin embargo, debe advertirse a los usuarios que esto puede llegar a presentarse. Al aplicarse en el pene no actúa con otros alimentos como si pueden actuar las pastillas cuando se utilizan, y puede administrarse en pacientes que toman nitratos, que es una de las contraindicaciones para los tratamientos farmacológicos anteriores. El alprostadilo entonces es un medicamento eficaz. En un estudio reciente se identificó que cerca del 83% de los varones que se habían aplicado este medicamento referían mejoría en sus erecciones. Tiene un inicio de acción rápida de 5 a 30 minutos, pero tampoco es la solución. Si existen enfermedades de base, pues no hay tratamiento farmacológico si no se resuelve la enfermedad de base. Nosotros tenemos que trabajar acerca de la consejería, trabajar acerca de la educación que brindemos a nuestros pacientes, porque definitivamente el quehacer del profesional de enfermería es muy importante en la consejería sexual. Somos nosotros quienes recibimos los pacientes, quienes les brindamos toda la confianza necesaria para que puedan hablar y expresar sus preocupaciones sexuales, y somos quienes les hacemos la anamnesis y empezamos a identificar cuáles son los factores que pueden estar afectando su desempeño sexual normal y eficaz. ¿Qué buscamos ante todo? Que nuestros adolescentes tengan una vida sexual responsable, que tengan toda la información suficiente que les brindan no solo las redes, sino también la información que profesionales de la salud les brinden de la manera más tranquila y a conciencia, de tal forma que ellos puedan definir cuál es entonces su mejor decisión y cómo van a acceder al sistema de salud y a los profesionales que podemos recibirlos cuando tengan sus preocupaciones sexuales. Muchísimas gracias, quedo atenta entonces a ustedes, cuídense mucho.